paso a contarte qué es lo que realmente es muy sospechoso de el manejo de la información en el tema este de la pandemia. Te repito, como te decía al principio, que concretamente no hablamos con el doctor Chávez, que nos dio su visión médica de por qué en realidad esto no ameritaba las medidas que están tomando. Hablo del virus con total nivel de detalle, no me voy a poner a repetirlo porque la verdad que no podría. Lo que sí yo sé es manejar información y analizo la forma en la que la manejan otros, los medios, el Estado, la OMS. Y es increíble cómo trabajan con el número como para conseguir un resultado. Vos podés, te cuento algo, de hecho no es lo más importante, si hay algo que a mí me interesa es que hablemos de cosas y no de nosotros, ¿tá? Este es un conocimiento que he logrado a lo largo de la vida que tiene que ver con formas de presentar mismas realidades para obtener determinados resultados. Es el mismo conocimiento que tiene Durán Barba, aunque cobra bastante más que yo, y todos aquellos que la gente que escribe la página de la OMS, por ejemplo, cuando hablábamos de la descripción de los diferentes cánceres, es gente que sabe muy bien cómo escribir para no mentir, pero lograr un efecto determinado. Muchas veces contrario al que las cifras indicarían. Una cosa concreta que tiene esta pandemia, digamos, es un manejo muy generalizado en los medios, en la OMS y demás, es que se manejan con cifras absolutas. Vos en realidad al número, después andá, escribime y corregime si no entendiste algo. Es más, escribile que me lo pasa Hernancito si necesitas alguna aclaración. Vos tenés el valor absoluto, no me voy a meter mucho en el tema porque paenza tampoco soy, pero vos tenés el número absoluto, el valor en sí, y después tenés valores relativos, que tienen que ver con comparaciones de diferentes cifras, diferentes valores absolutos. Normalmente, digamos, nosotros lo que tendemos a hacer, las personas en general, lo que tendemos a hacer es manejar todos los valores en escala propia. Es decir, viste, no sé, vos tenés dos amigas y una pariente que se embarazaron y vos pensás que hay una corriente embarazadora en el planeta. O se te mueren dos más o menos conocidos en determinado periodo corto de tiempo y te persignás y suponés que vino la parca y que todo el mundo está muriendo. Es lo que solemos hacer, son operaciones mentales muy raras, pero absolutamente constantes. Y esta gente lo sabe. ¿Viste como esa chiste? Es viernes y tu cuerpo lo sabe. Bueno, estos mecanismos mentales que tenemos, que son muy raros y particulares y falsos, son un dato para aquellos que manejan información inteligentemente. Entonces te hablan justamente de valores absolutos. Para que vos tengas una idea, creo que después de todo esto te lo voy a subir a nuestras redes, ¿está bien? Como para que vos puedas leer tranquilo, tranquila, y ver de qué hablo y ver lo que yo veo, ¿está bien? Ahora simplemente te lo voy a decir rapidísimamente, te voy a dar como mi interpretación del caso. En realidad hay 297.000 muertos en el mundo, que parecen un montón, pero sin embargo, en proporciones, son muy pocos. Una cosa que nosotros subimos a redes en su momento es que, por ejemplo, en la Argentina, todos los años, más o menos, mueren cerca de 30.000 personas de neumonía y de gripe. Y nadie se espanta. En el 2018, por darte una cifra que tengo fresca, murieron casi 32.000, 31.800, si mal no recuerdo. Después te subo la noticia también para que leas. Y nadie se espantó, no hubo pandemia, no hubo cadáveres en la calle, digo, no, es más, es altamente probable que vos te estés enterando por mí.
Está bien, creo que en su momento el presidente dijo algo, pero después no le da bola, o sea, lo tira al pasar y nada, seguimos espantándonos con una cifra que a nivel mundial, que tiene una población en el mundo, por cierto, de 8.500 millones más o menos, o sea, es un montón. Si vos hicieras proporciones, esos 32.000 muertos que hubo, muy a grosso modo, no te preocupes por las cifras finitas, porque no son lo importante. Esos 32.000 que se fueron sin que nadie se alarmara, si haces proporciones, tomás la población de la Argentina 45 millones y la población del mundo 8.500, y después haces las cuentas que quieras con los valores más ajustados que quieras, implicarían que corresponderían a 6 millones de muertos en el mundo. Volvemos a lo mismo, 6 millones de muertos que no espantarían a nadie, que son absolutamente absorbidos por el sistema, que no son pandemia en lo más mínimo. Recordad cómo nos contaba el doctor Chávez que la OMS que cambió hace poco el criterio para declarar la pandemia, que antes necesitaba la mortalidad y ahora lo único que necesita es que sea una enfermedad que se registra en varios lados, en los 5 continentes, si mal no recuerdo. ¿Está bien? Bueno, si alguien te quisiera realmente informar y no asustarte, lo que debería hacer es contarte cuántos muertos hay por coronavirus, contarte cuántos muertos hay por gripe, contarte cuántos muertos hay por neumonía, contarte cuántos por hambre, por suicidios, ponerte en perspectiva las cifras en contexto como para que vos entiendas de qué cantidad de miles estás hablando. Al no hacerlo, vos vas a pasarlo a escala propia, como te contaba, y te vas a pegar un terror mortal. ¿Está? Hoy me reía porque en Twitter decía que las cifras de muertos en la Argentina habían llegado al día de más muertos. Se lo dije raro, pero se entendió, ¿no? Habíamos pasado el día de más muertos en la Argentina. Esto es como cuando un nene le dice a la mamá que la nota mejoró a un 100% y en verdad se sacó un 2 y antes se había sacado un 1. En realidad, la cantidad de muertos en Argentina no existe. Imagínate que si se mueren 30.000, ponele, por año en la Argentina sin pena ni gloria, imagínate, no sé cuántos hay, 300, no es nada. El dengue parece ser mucho más peligroso y nadie dice nada. ¿Está bien? Justamente, te hablaba de los valores relativos. Los porcentajes te sirven justamente para poder comparar diferentes totales, o sea, comparar Estados Unidos con Argentina y con Nueva Guinea. El porcentaje te permitiría hacer eso y saber dónde es más grave. Estados Unidos es un caso muy particular, bien particular, porque lo cierto es que Trump, al que no voy a defender ni nada, ni un poquito, nosotros hablamos de cosas, como te decía, no de personas, o Bolsonaro, que también es otro indefendible, que no estuvieron de acuerdo con la pandemia, puntualmente, son blanco de muchísimas críticas. Hay una página donde te ponen muertos por país, para que tengas una idea, después te lo subo. Dice el mapa mundial del coronavirus, más de 4,3 millones de casos y más de 297.000 muertos en todo el mundo. Y abajo dice Estados Unidos es el país con más contagios y más fallecidos, seguido de Reino Unido, Italia y España. En realidad me tomé el trabajo, que después te lo subo, de hacer una cuenta como se hace cada 100.000 habitantes, que también te permite comparar. Ahí sí podés comparar también a Italia con Nueva Guinea, con Argentina, no importa, con China, todo estaría igualado. Y Estados Unidos, hice un grupo de 20 países. Nada, al azar, con mucho de Europa, tomé la península escandinava aparte, Estados Unidos y Brasil, que fueron anti-cuarentena, China, un mezcladito.
¿Está bien? Y en verdad Estados Unidos, en ese grupo de 22 países, está octavo, de mayor a menor. ¿Se entiende? O sea que no hizo cuarentena y en realidad está abajo de Bélgica, España, Italia, Reino Unido, Francia, Suecia, Países Bajos. Suecia no hizo aislamiento. Y en realidad arriba tiene a Bélgica, España, Italia, Reino Unido, Francia. O sea, hay ideas, si querés pensar correctamente, que deberían revisarse. No puede ser necesario algo que, en caso de no haberse hecho, no lleva al desastre que dicen que va a haber. El tema que usan con las proyecciones, por ejemplo, también es para asustar. Como los casos son pocos, hacen proyecciones, que por cierto son especulaciones, recordadlo, lo vimos en estadística, para que creas que todo el mundo va a morir. Pero bueno, son esas cosas. Después seguiremos charlando porque el tiempo se nos va. Te voy a subir mucha información, pero la realidad es que, como siempre, te recomiendo desconfiar, porque no sé el motivo, pero parecen todos muy interesados en que te aterres.